Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio bíblico llamado Obstáculos en nuestro crecimiento espiritual, claves para avanzar. Cómo podemos obtener los recursos espirituales de la palabra de Dios para que podamos avanzar frente a estos obstáculos. La verdad es que estamos llamados a una vida trascendente. El Señor tiene todo un plan para nuestra vida y Dios llama a ser discípulos, a parecernos cada día más como el Señor Jesucristo, a tener su carácter. Así que vamos a tener un camino hacia la eternidad, un camino diario, permanente, donde nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en el camino. Esto es bíblico, la palabra del Señor lo muestra, el apóstol Pablo lo dice, él muchas veces quería avanzar, dice, pero me vi impedido. Impedido es una palabra griega que significa detenido, puesto una piedra en el camino, un obstáculo que no me permite avanzar. Por eso el apóstol Pablo pide oración para que él pueda seguir avanzando. Y la verdad es esto que también en la palabra nos muestra a nosotros, en nuestra vida espiritual, que muchas veces venimos caminando muy bien y a veces nos detenemos. Algo nos pasó, algo nos cuesta asimilar, tomar una buena decisión, nos paralizamos o caemos en un pozo y ahí necesitamos ayuda divina. Por eso tenemos siempre intervención divina en medio de los obstáculos para que podamos crecer espiritualmente. Cuando nos enfrentamos con esos obstáculos tenemos que saber que Dios está allí para sostenernos, para levantarnos, pero hay una parte que debemos hacer nosotros. Y cada obstáculo tiene también la forma de encarar ese obstáculo. No es lo mismo saltar una valla que tener cuidado con un pozo, con una piedra. Cada uno de esos obstáculos pues va a requerir de nosotros de ir a la palabra de Dios, analizar bien qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cómo de esa manera nosotros podemos crecer. Hoy vamos a ver los peligros, los obstáculos de los celos y la envidia. No hablamos mucho de esto porque nos parece que esos son pecados de los que están muy lejos del Señor, los que no están en la iglesia, pero la verdad es que dentro de nosotros hay una lucha interna donde el diablo, que está alrededor nuestro, buscando a quien devorar, va a poner tentaciones, oportunidades extrañas, inclusive malos pensamientos, para que tanto el celo como la envidia, a ver si pueden tener lugar en el creyente. Pero si estamos atentos y sabemos de qué se trata, pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tener los recursos que necesitamos para ser vencedores. ¿Qué significa celo? Mire, la palabra celo es una palabra que tanto en el griego como en el significado popular que tenemos hoy en nuestros diccionarios, tiene una parte buena donde tiene que ver con el cuidado, la diligencia, el esmero que alguien pone por hacer algo, como por ejemplo el celo por las cosas de Dios. Eso es positivo porque está diciendo que uno tiene el mismo sentir que Dios. Dios cela a su pueblo, los anhela, los quiere cuidar, los quiere proteger porque son suyos. Así que nosotros, si actuamos con celo de Dios, es porque estamos queriendo hacer las cosas bien para colaborar con el Señor en esta tarea. Pero cuando pensamos que eso nos pertenece, ya estamos en un problema. Por eso el celo tiene una parte negativa, muy mala, que justamente eso es un obstáculo para nuestro caminar diario, ¿no? Cuando, uno empieza a envidiar el bien ajeno, cuando empiece a tener recelo de lo que uno pretende tener, y resulta que lo veo que otra persona lo ha alcanzado, ¿no? Entonces uno empieza a sentirse mal. ¿Por qué esa persona lo tiene y yo no lo tengo? ¿Por qué aquel puede crecer y yo no crezco, no? Entonces ese celo empieza a trabajar en el corazón. De hecho, el diccionario dice que es interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. También dice envidia del bien ajeno, recelo de que el propio pretendido llega a ser alcanzado por otra persona. Y esa es la realidad que a todo el mundo le puede pasar, porque todos tenemos una naturaleza interna que tiende a pensar mucho más allá de lo que deberíamos, ¿no? Y la palabra del Señor nos va a ayudar a entender cuáles son los límites, ¿no? Para no pasarnos a aquello que realmente está mal.
Lo mismo la envidia. La envidia dice que es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solamente algo que otro lo posee, ¿no? Deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene. Fíjese que estas cosas pueden llegar a pasar dentro de la iglesia inclusive, ¿no? Que de pronto aparecen los celos, la envidia y tantas otras cosas que uno tiene que prestar atención, porque ahí es donde el Señor quiere llamar nuestra atención para que no nos desviemos. Muchas veces hay que enderezar el rumbo y por eso es importante detenernos. Cuando uno va a la historia bíblica, le encuentra con la historia de José. José, el hijo de Jacob, en su adolescencia, probablemente estaba despreocupado de la vida, siendo cuidado por su padre, y no pensaba mucho en lo que él decía y hablaba. Entonces, bueno, él manifestaba lo que había soñado y esos sueños venían de Dios directamente, ¿no? Pero tal vez, bueno, la manera en que él lo dijo y la manera en que lo recibieron los hermanos, es como que eso empezó a calar muy profundo en la vida de los otros hermanos de José, a tal punto que empezaron a sentirse mal. Claro, en la familia, Jacob era el hijo de Raquel, era la esposa amada de Jacob, ¿no? La otra esposa, Lea, fue engañado Jacob en el día de su casamiento y él había trabajado, creo que usted conoce la historia, ¿no? Había trabajado por Raquel y ahora tiene que volver a trabajar otros 7 años más para poder tenerla, así eran los principios en la antigüedad, ¿no? Entonces obtiene un hijo de Raquel y era José. Entonces José era muy cuidado. Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Claro, los hermanos no entendían mucho esto, ¿no? De que lo había tenido en su vejez, en la esposa que siempre había amado. Y los hermanos sintieron más bien como que el padre estaba haciendo diferencia y que estaba poniéndolo por sobre los demás. Entonces eso empezó a molestarle y empezaron a tener celos y envidia de su hermano, ¿no? Además, José también dice que informaba a su padre de todo lo que hacían los hermanos. Imagínense, si ya venían mal los hermanos con esta actitud de José, mucho menos lo iban a aceptar. Ahí sí lo empezaron a rechazar. En Génesis 37:2 dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y 37:4 dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que José estaba en medio de una situación con sus hermanos que estaban teniendo celos y envidia por ese favoritismo que había en su vida por Jacob mismo. Claro, Jacob sin saberlo, él había preparado el terreno en esa familia para que suceda esto, los celos y las envidias. Obviamente que él no quería eso, pero no se dio cuenta que al favorecer a uno estaba sembrando eso, ese entorno, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nos pasa a nosotros sin querer, ¿no? Que de pronto no nos hemos dado cuenta de esto y tenemos que reconocerlo, entender que eso no estuvo bien, pedir perdón y tratar de corregir esa situación. Pero así fue como había sucedido y de todas maneras el plan de Dios era que José terminara en Egipto para que sea gobernador. Así que Dios usa aún aquellas cosas que no son tan favorables para transformarlas en un plan eterno maravilloso que, bueno, conocemos la historia de José, cómo él es gobernador de Egipto y cómo atiende a toda su familia y los cuida y los protege durante esos años de hambruna. Y eso fue gracias a la providencia de Dios. Así que el tema de los celos y de las envidias tiene que resolverse a tiempo. Apenas uno se da cuenta que empieza a emerger en el corazón, hay que resolverlo, porque si no empieza a producir una contienda que se hace profunda en nuestra vida, empezamos a enojarnos, empezamos a disgustarnos, algo no está bien con el Señor y nosotros empezamos a perder bendiciones de Dios. Así que si nos ponemos celosos, envidiosos por otro, debido a que otros tienen más de lo que nosotros tenemos o tienen aquello que nosotros anhelamos, ahí empezamos a entrar en un territorio que no es agradable y que no está bien espiritualmente hablando. Claro, los hermanos de José, en esta historia, ellos se sintieron abandonados, ignorados, menospreciados por el padre. Así que esa desvalorización por el contexto hacía que se sintieran tan mal que reaccionaron muy mal por eso, ¿no? Así que pueden hacer mucho daño, ¿no? Una persona celosa puede hacer mucho daño, así lo hicieron los hermanos de José.
sin pensar mucho, lo metieron en una cisterna, venía una caravana que iba para Egipto y lo vendieron como esclavo. No lo pensaron, ¿no? O si lo pensaron muy mal. Pero eso hace una persona que está celosa y envidiosa. Puede tomar decisiones que después se puede arrepentir por mucho tiempo, ¿no? Así que cuando nosotros estamos viendo que alguien progresa más que nosotros, eso no significa que Dios está reteniendo la bondad hacia nosotros. Tenemos que saber que Dios muchas veces en nuestra vida prepara nuestro corazón para lo que Él quiere darnos. Y nosotros nos precipitamos porque siempre estamos viendo que otro está prosperando más o está siendo bendecido más y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor Dios está trabajando primero en nuestro corazón para lo que Él quiere darnos, ¿no? Así que también en esas situaciones Dios puede revelar nuestro corazón. A ver, ¿cómo son nuestras motivaciones? ¿Qué tiene nuestro corazón, no? ¿Cuál es el incentivo que nos mueve? ¿Por qué queremos algo en particular? Todo eso sucede en momentos que uno no lo tiene y ahí el corazón entonces puede manifestar muchas cosas que debe llamarnos la atención para poder analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, no te olvides, el diablo, el objetivo primordial del diablo es apartarte del Señor, desviarte de su propósito, que pienses que Dios no es tan bueno como parece y tantas otras artimañas que tiene el diablo. Y hay que darnos cuenta ahí que justamente el diablo viene para separar, engañar, matar, destruir, y hay que poner límites en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado autoridad. Así que cuidado, el diablo quiere que te vuelvas celoso, distraído, que seas orgulloso, pero también envidioso. Esa es la estrategia del diablo. Así que hoy vamos a quitarle la máscara, vamos a decir, eso no es para nuestra vida. Y a Satanás le va a gustar mucho que te centres en ti mismo, ¿no? Para ver si estás creciendo, si tienes más que los demás, que puedas compararte con otro y que al fin cuando aparece esto, ¿no? De que otros son más bendecidos, uno empieza a decir, ¿y yo qué? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me merezco más de lo que tengo y entonces empezamos a anhelar cosas que no sé si realmente eran las que deberíamos anhelar. Así que con el tema de lo que es el celo y la envidia, el diablo lo que trata de hacer es llevarnos al desaliento y al enojo. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Los hermanos de José lo sintieron así, ¿no? Ellos dieron rienda suelta a esos celos y al final causaron unos estragos fuertes, mucho dolor en ellos y en la familia, ¿no? Así que bueno, cuidado con ceder a la tentación del enemigo. El diablo está buscando a ver cómo puede meter celo, envidia en nuestro corazón. Así que bueno, quizás las personas que nos rodean, con aquellos que trabajamos, con aquellos que estamos compartiendo diariamente, quizás vemos que no nos aprecian, ¿no? Pero ahí es cuando nosotros debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en el Padre Celestial. Es importante entender que nuestro valor no viene de la sociedad, no viene de las cosas materiales, no viene de las personas. Nuestro valor viene de Dios. Presta atención, porque eso es una clave para poder enfrentar este obstáculo. El Señor nos ha amado desde la eternidad. Él nos ha escogido para su plan. Y además tiene un plan maravilloso. Y atento, no todos los planes de todas las personas son iguales. El gran problema es ese. Cuando vemos que alguien está siendo favorecido con un plan y el plan que Dios tiene conmigo parece que no va en la misma dirección que el otro. Y obviamente los planes son diferentes. Entonces uno tiene que entender eso. Tenemos una relación directa con el Padre Celestial. Dios tiene un plan conmigo y yo tengo que entenderlo. Tengo que entender lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Él me quiere dar, independientemente de lo que quiera hacer con otro. El problema pasa cuando empezamos a comparar planes. Fíjese, Dios tiene el plan para ti. Así que lo mejor que nos puede pasar es conectarnos con el Señor, entender lo que Él quiere hacer, someternos a Él y decir, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Dios nos está preparando, nos está formando. Así que vamos a dejar que el Señor trabaje. Así que tenemos que ser pacientes, aguardar al Señor con su forma de actuar, que Él nos bendiga a su tiempo, que Él abra puertas en su tiempo, que Él dé la respuesta de las peticiones, pero en el tiempo de Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a perder mucho de todo, ¿eh? Vamos a perder mucho si nos concentramos solamente en aquello que no tenemos.
Y por ahí el Señor nos ha bendecido tanto, ¿no? Estamos en una semana de acción de gracias aquí en nuestro país. Y ahí es donde debemos reconocer que todo viene de Dios. Y tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Y no enfocarnos solo en aquello que no tenemos. Observa eso. Ahí viene un gran principio para empezar a cerrar, dejar afuera lo que es el celo y la envidia. Dale gracias al Señor por lo que estamos recibiendo en este momento. Así que es mantener la mirada en el Señor, ¿sí? Cuando pasan estas situaciones y cuando hay otros que empiezan a hablar de más y nos empiezan a incomodar, presta atención, el diablo puede usar a muchos de ellos, así que el Señor está ahí para ayudarte, para que puedas conectarte con el Señor, porque los celos niegan la bondad de Dios. Así que si nos ponemos a mirar en otros, nos vamos a desenfocar. Tenemos que mirar al Señor. Así que para poder despejarnos de ese celo, de esa envidia, vamos a tener que ir a la palabra de Dios y empezar a obedecer directamente lo que el Señor nos pide. El paso de fe no significa que vamos a entender todo y que todo está tan claro que voy a dar el paso de fe. Yo creo que la mayoría de las veces es todo lo contrario, ¿no? Dios nos ha hablado, nos dijo, esto es lo que tú debes hacer, y uno tiene que obedecer más allá de lo que está viendo. Por eso Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Entonces, esa obediencia a la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a permanecer y no caer en estos obstáculos constantes que puede haber en nuestro caminar diario, ¿no? Así que esa obediencia tiene que ser al 100%. La obediencia parcial no es obediencia. Si le erraste un 1%, ya eres desobediente. Por eso es importante mantenernos 100% obedientes a lo que es la palabra del Señor. Todos somos tentados por los celos y la envidia. Todos somos tentados, pero no significa que todos cedemos ante esas tentaciones, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta y reconocer cuándo realmente es una tentación que el diablo está usando para separar nuestra mirada del Señor, para que no veamos las bendiciones que el Señor está dándonos en este momento. Si uno entra en esta carrera loca de los celos y empieza a comparar y a ver y lo demás, y empieza a entrar en una atmósfera de ansiedad, de preocupación, de temor en nuestro corazón, y la verdad es que eso nos hace mal al espíritu, al alma, y ahí es donde esos celos nos llevan a la envidia nos llevan al enojo, a la ira, y la ira al temor, y la verdad es que nos ha atrapado el corazón. Por eso hay que detenernos, ¿no? Y poder darnos cuenta inmediatamente cuando vemos esa tentación. Si confiamos, escucha esto, si confiamos que nuestro futuro está en la mano del Señor, nunca nos vamos a sentir amenazados por las bendiciones que otros tienen, ¿no? Y si alguien tiene más bendiciones que nosotros. No, la verdad es que si Dios tiene el plan, el futuro está en sus manos, pues descansa tranquilo. Lo que tienes es lo que Dios ha querido para que te hagas bien. Muchas veces pedimos cosas que en el plan de Dios nos va a hacer mal. De pronto, a lo mejor muchas bendiciones materiales nos empiezan a separar y a nublar la vista, y eso no es el propósito de Dios. Entonces, por eso es que Dios sabe qué darnos y en qué tiempo. Y eso es importante, ajustarnos a ese plan de Dios. Recuerda, el futuro está en manos del Señor. Tu futuro está en manos del Señor. Así que tienes que descansar de que Él tiene control de todo esto. Así que, una buena noticia es que los celos y la envidia son opcionales. Nadie puede decir, ay, no me di cuenta, me atrapó y no puedo salir de esto. No. Esto es una decisión, como cada pecado lo es, ¿no? Uno se plantea y dice, yo no quiero esto, así que lo alejo de mí. Cuando vengan los pensamientos, no van conmigo, yo no quiero saber nada con estos celos, con esta envidia, me voy a enfocar en el Señor. Así que, si vamos a buscar claves, la más importante de todas es entender que Dios está allí, tiene el control y el plan, y nosotros somos sus hijos amados. Dios nunca va a hacer algo para que a nosotros nos vaya mal. No, el principio es que nos vaya bien en todas las cosas, y aún las cosas malas ayudan a bien. Así que tenemos que entender esto, que la clave es comprender el valor que nosotros tenemos a los ojos de Dios. Dios nos mira a través de Jesucristo. Mira que el Señor dio a Jesús y permitió que vaya a la cruz y que Él pague el rescate por nosotros, porque de esa manera entonces nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo.
Ese valor lo ha dado el Señor. Y Dios dice que nos ha bendecido en lugares celestiales y tiene un plan eterno para cada una de nuestras vidas. Así que debemos ver cómo Dios ve las cosas, aprender a obedecer a Dios. Ahí está, el primer paso para vencer los celos. Los hermanos de José, la verdad es que no habían tenido en cuenta lo que Dios había dicho, porque la verdad es que Dios los quería bendecir a todos. Cada uno de los hijos de Jacob eran bendecidos, pero ellos vieron cómo el padre favorecía más a su hermano y pensaron que ellos tenían menos valor. Si hubieran recordado lo que Dios le había dado, lo que había dicho, las promesas, entonces tenía que descansar en el Señor. De hecho, ahí estaba, fíjese, estaba Leví, toda la tribu de los levitas, estaba Judá, con la venida del Señor a través de Judá. Y ellos no se dieron cuenta de lo que Dios había dicho en cuanto a la bendición. Así que había que esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios y entender de que tanto sus propósitos como sus planes, todo el futuro está siempre en manos del Señor. Así que tenían que estar conectados. Así, muchas veces cuando vienen los celos no podemos ver eso. Debemos volver a la palabra de Dios, ¿no? Así que para ganarle esa lucha a los celos, bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios, ver cómo otros hombres de Dios también, o mujeres, avanzaron, no dándole lugar a estos celos. José, la verdad, el que él la pasó muy mal durante esos 13 años de esclavitud en Egipto, pero piense usted también cómo la pasaron los hermanos. Estos hermanos celosos vivieron con culpabilidad permanente. Yo creo que ese encuentro con José después de tantos años y ese lloro que estuvieron juntos era como desprenderse de esa gran culpa que tenían, porque ellos lo vendieron pero no sabían qué iba a ser el resultado de él. Tal vez pensaron que ya estaría muerto, ¿no? Por todo lo que pasaban los esclavos en ese momento. Así que esa culpa ahí justamente se salió de ellos cuando se encontraron con José, ¿no? Pero José, todo lo contrario, José tuvo siempre paz, confió en los planes de Dios. Si Dios había hablado y él había dicho lo que iba a hacer con su vida, tenía que descansar en Dios, no tenía que empezar a darle lugar a la envidia y a los celos como hacían sus hermanos, depender de Dios. De hecho, la Biblia dice en Génesis 39:21 que Jehová estaba con José en todo momento, le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y así era José, en todo lugar donde iba, manifestaba la gracia de Dios, manifestaba la paz de Dios, porque él había decidido esperar en Dios. Ahí estaba el plan, Dios lo iba a hacer, entonces a su tiempo iba a llegar. Se mantuvo firme. Puede que la mayoría de las personas les cuesta reconocer los celos, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es eso. Mire que dentro de los discípulos había también ciertos vestigios de celo, de envidia. De hecho, una vez ahí estaba Pedro, lo voy a leer, Juan 21, 20 al 22, después que resucita el Señor. Dios le habla a Pedro y le dice, de la manera en que lo dice, es como que iba a morir crucificado. Entonces Pedro dice, ¿y qué va a pasar con Juan? ¿No? Entonces la respuesta del Señor dice esto. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo al Señor, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cómo el Señor cortó inmediatamente cualquier vestigio o amenaza de celos que pudiera haber entre ellos, ¿no? A ver, momento. Yo tengo un plan para ti. ¿Qué te importa a ti el plan que yo tengo con Juan? Ocúpate de lo que yo voy a hacer contigo. Si tu vida o tu muerte glorifica mi vida, entonces deja que yo quiera hacer lo que me parece más oportuno con el otro. Fíjense cómo Dios inmediatamente acá está diciendo que no debemos comparar planes. Los planes son diferentes, cada uno va a glorificar a Dios con su vida y vamos a darle gloria y honra al Señor. Así que, ¿qué a ti lo que está pasando con otro? Ahí cortó definitivamente lo que era el celo en ese momento. Sígueme tú. Santiago, el hermano del Señor, también nos exhorta contra esto. Dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis, le está hablando a la iglesia, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni imitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué principios importantes, ¿no? Para poder trabajar nuestro corazón. Y cuando vengan esas comparaciones, esto de que parece que otros son más bendecidos que nosotros, o que el plan de ellos parece más lindo que el nuestro, vuelve otra vez a entender que tienes que estar sujeto a lo que Dios tiene para ti, a lo que Dios ha pensado, que es lo mejor para ti. Tú no vas a encajar nunca en el plan de Juan. Pedro tiene que encajar en el plan de Pedro. Y así cada uno de nosotros. Por eso, de esa manera es como el celo y la envidia empiezan a desaparecer. Cuidado, porque los celos y la envidia son obra de la carne. Y eso no agrada a Dios. Así que no es una cuestión de mera naturaleza humana. No. Si le damos rienda suelta a esto y tomamos tiempo en pensar y en meditar y nuestros pensamientos centrados en esos celos y la envidia, estamos pecando contra Dios. Gálatas 5, 19-21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Mire que en esta lista está poniendo a los celos y a la envidia a la misma altura que los homicidios, que la idolatría, hechicería. Cuidado, porque estos pecados nos apartan de Dios definitivamente. Y debemos pedirle perdón al Señor por esto y entender de que lo más importante es nuestra relación con el Señor. Porque dice, os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, todos podemos ser tentados en cualquiera de estos pecados. El tema es, a lo mejor podemos fallar, pero le pedimos inmediatamente perdón al Señor y avanzamos. El problema es cuando uno le da lugar. Cuando uno empieza a practicar estos pecados. Ahí entonces uno empieza a desviarse y necesita corregir el rumbo inmediatamente. La envidia se produce cuando vemos a alguien llegar a cierto puesto que creemos que nosotros lo merecíamos, nosotros lo deberíamos tener. ¿Cómo al jefe se le ocurrió poner en esta posición a este otro? ¿Cómo el patrón está pensando más, yo me merezco ese lugar? Cuando pensamos así, ahí la envidia nos empieza a agarrar el corazón. Así que debemos tener cuidado de esto, ¿no? Cuando esos pensamientos que otra persona tiene más que nosotros, y ahí lo primero que hacemos es negar, no es que tengo celos, sino que el otro no es buena persona. No, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos buscando la manera de sabotear a la otra persona. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos celos? Miren, comparación, empezamos a compararnos unos con otros. Competencia, yo soy mejor que aquel. No, eso también es un símbolo, un síntoma de celo. Temor, miedo a ser desplazado, a perder el control, ¿no? A que no me valoricen. Ahí está el punto también de este síntoma. La contienda, la disensión, esas peleas que empezamos a discutir por cosas que no tienen mucho sentido y aquel tiene más y este menos, ¿no? Ahí está también otra evidencia. Espíritu crítico, aparece la negatividad, ¿no? De socavar los esfuerzos de los demás, decir que no son tan valiosos, ¿no? Desprestigiar lo que está haciendo otro. ¿Por qué hacemos eso? No, la verdad no tiene sentido, a menos que tengamos celos. Por eso mismo, ¿no? También empezamos a tener una mente dividida. Ya no estamos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros porque nos hemos enfocado en los planes de otros, ¿no? Así que debemos darnos cuenta, porque eso nos hace perder tiempo y doblar el corazón. Aparece el sentimiento de ira, amargura, resentimiento, sensación de inseguridad, ¿no? Ay, estoy indeciso, no sé si esto es mejor o no, mira qué es lo que decidió, yo no sé si qué voy a decidir, aquellos están bendecidos y yo no sé. Pasa esto justamente, ¿no? Atención equivocada, no me estoy enfocando en el Señor, estoy perdiendo la visión. Puede que inclusive hasta me sienta mal, ¿no? Hasta deprimido, no digo depresión clínica, digo eso que bajón, que uno se siente mal porque no le está yendo bien las cosas. Eso, al fin, es ruptura de la comunión con Dios. Así que acá, cuando uno se enfrenta con los celos y la envidia,
cede a la tentación, va a obtener eso: comparación, competencia, temor, espíritu crítico, mente dividida, inseguridad, ruptura en la relación de Dios. ¿Quién quiere esto? ¿No? Esto hace los celos y la envidia. Por eso es necesario darnos cuenta a tiempo. Y la palabra de Dios nos enseña a llevar los pensamientos a Cristo, crucificarlos con el Señor, darle todos esos argumentos al Señor y decir: Señor, ayúdame a pensar de otra manera. Espíritu Santo, enfoca mi manera de pensar. No quiero pensar con celo, con envidia. Quiero pensar en el plan que tú tienes para mi vida. ¿Cómo hacer entonces para contrarrestar los celos y la envidia y poder entonces tener esa tranquilidad de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, tienes que admitir la envidia y los celos. Si están en tu vida, si has encontrado algo de esto, dile al Señor: aquí está, reconozco que he tenido celo por tal persona, que he sido envidioso por lo que le está pasando a otro. Te pido perdón, me he desenfocado. Te pido perdón, ayúdame a poder mirar lo que tú quieres que yo vea. En segundo lugar, reconocer que eso es pecado, estamos en conflicto con Dios, ¿no? Y es arrepentimiento lo que necesitamos. Así que es pedirle perdón al Señor, decir: reconozco que esto estuvo mal, no quiero volver a hacerlo. Señor, ayúdame para que yo tenga un corazón como el tuyo, mi carácter sea parecido al tuyo, Señor. Así que, en tercer lugar, empieza a ser agradecido. Agradécele al Señor por lo que tienes. No llamas la queja por lo que no tienes. Dale gracias por lo que tienes, por lo que el Señor ha hecho en tu vida, por lo que va a hacer. Empieza a alabarlo al Señor por las cosas buenas que te está dando. Esa manera uno empieza a conectarse más con el Señor, a entender que Dios tiene un plan, que el valor viene del Señor. En cuarto lugar, practica el contentamiento. Contentamiento no es resignación, sino es estar gozoso por lo que tienes y lo que estás viviendo. Mire, Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que el Señor, que no te desampara, que no te deja y que te provee para todo lo que necesitas, Él se va a ocupar también de lo que venga de ahora en adelante. Así que confía en el Señor. Él es tu proveedor. Y en ese plan de Dios tiene todo organizado para que el Señor siga trabajando en tu vida. Así que el contentamiento hace que yo no me enfoque en otros, me enfoco en lo que Dios está haciendo conmigo y cómo yo puedo ser un instrumento de bendición a los que me rodean. En quinto lugar, ora, pídele al Señor que te ayude a ver el corazón de la otra persona involucrada. Tal vez hay otros que tengan celo por ti, ¿no? Y están manifestándolo de alguna manera. Así que no es pagar mal por mal, no es provocarlo, sino es orar para que el Señor pueda estar trabajando. Tal vez inclusive pedirle al Señor que nos muestre, a lo mejor nosotros hicimos algo que hemos favorecido ese ambiente de celos y envidia, ¿no? Fíjese que Jacob lo había hecho sin querer, ¿no? Y había logrado esto. A veces en nuestros testimonios no nos damos cuenta y decimos cosas más allá de honrar al Señor, sino más bien es manifestar lo que yo tengo, ¿no? Ay, le doy gracias al Señor por la casa de 20 millones que tengo. Y a veces uno, no sé si glorifica a Dios de esa manera, dicho, ¿no? Y otros empiezan a sentirse mal, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a provocar eso? Por eso la idea es que tengamos un corazón sano. De hecho, bueno, no conozco ningún hermano que tenga esa casa, pero estoy diciendo que a veces vamos más allá de los límites, ¿no? Y podemos hacer daño a otros con supuestamente algún testimonio. Así que necesitamos estar bajo la guía del Espíritu Santo para que nuestros testimonios, lo que contamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, realmente sea de edificación a los que tenemos a nuestro alrededor. Así que espera que Dios obre, deja que Dios tenga el control de tu vida, ¿sí? No te desesperes, espera el tiempo de Dios. También debes escuchar a Dios, escuchar por sobre los mensajes de este mundo, que todo es vanidad, que todo es materialismo, que todo es hedonismo. Enfócate en el Señor y vas a ver los principios del reino que van a regir tu vida, y ya el celo y la envidia no tienen lugar en el corazón del que está enfocado en el Señor Jesucristo. Así que debemos rendirle toda nuestra vida, nuestro corazón, para que sea enseñable. También ignora cualquier pensamiento, palabra o acción que te lleva a los celos y te está dando cuenta de eso, deséchalo, deja de lado. No pierdas tiempo, no inviertas tiempo de tu vida en pensar a ver si la otra persona
tiene más o tiene menos. Los celos y la envidia nos hacen perder mucho tiempo y nos desenfoca de Dios. Así que sé productivo y enfócate en lo que Dios tiene para ti. Así que también muestra algún tipo de bondad en aquellas personas celosas o envidiosas. Bendícelo también, para que de alguna manera también tu vida muestre a otros que estamos enfocados en los planes de Dios para nuestras vidas. Así que es orar para que haya cambio de actitud y siempre empezando por nosotros. No es orar para que Dios transforme el celoso, porque a lo mejor hay algunas cosas en nosotros que Dios también tiene que trabajar. Así que es importante empezar orando por nuestro corazón para que haya cambios y también orar por los demás. Y por último, mantener el corazón siempre dirigido al Señor. Deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él considerará las peticiones de tu corazón. Así dice la palabra. Así que la manera de deleitarnos es: estoy contento, agradecido por lo que Dios está haciendo en mi vida. No hay lugar a los celos y la envidia cuando ese es el plan de acción en Dios en nosotros. Acercarnos a Dios, confiar en sus planes eternos, sentirse valorado por Dios. Si Dios te valora, olvídate de todo lo demás. Ser agradecido es una actitud que mata el celo y la envidia. Practicar el contentamiento, gozoso con lo que el Señor te está dando en este momento. Hay un gozo pleno de Dios viviendo de esa manera. Uno se siente seguro, confiado y obviamente estamos creciendo hacia la madurez espiritual. Así que presta atención, porque el diablo seguramente va a tentarnos y más de una vez con los celos, con la envidia. Recuerda, cuando aparezcan estos síntomas, enfócate en el Señor, fíjate lo que el Señor quiere hacer contigo, eres muy valorado por Dios, Dios tiene un plan contigo que no se repite con otro, así que deleítate en ese plan, deleítate en el Señor que ha creado ese plan y deja que Dios obre a su tiempo todo lo que Él crea conveniente. Recuerda, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa promesa está también para ti. Así que recuerda, el Señor es tu fuente, el Señor es el que suple tu necesidad. Y aun cuando pasamos momentos difíciles, Dios tiene un propósito con eso. Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, para que nos parezcamos cada día más al Señor. Así que dale gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Sin duda es parte de ese plan perfecto de Dios para ti. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a ver esos peligros que hay en nuestro andar diario. Señor, oramos para que los celos, la envidia nunca se alberguen en nuestro corazón, que podamos detectarlos a tiempo y poner nuestra mirada en ti. Gracias por ese plan que tienes. Gracias porque es perfecto, los propósitos tuyos para nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, suplirás todo lo que falta. Señor, y estaremos deleitándonos en ti y en todo lo que tú harás en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.